Computer. Ahí estamos. Bueno, un gusto siempre estar con ustedes, ya saben eso. Hoy vamos a continuar dando todavía derivadas parciales, porque la vez pasada hicimos una introducción rápida, hicimos pocos ejercicios, entonces vamos a utilizar estas 1 hora y media más o menos de clases para tratar de resolver lo más que podamos de lo que sobraba la vez pasada. O sea, no es que sobraba, habían ustedes quedado en que podían de alguna forma mirar y resolver si era el caso. Si no pudieron, porque yo sé que tienen muchas tareas y todos tenemos muchas tareas, entonces ahora para reforzar un poco vamos a hacer eso. Nosotros no rendimos todavía la otra semana, así que tenemos todavía una semana libre a nuestro favor, que es la próxima semana. Pero la otra semana ustedes empiezan lunes, miércoles y viernes, así que tenemos todavía un poquitito de tiempo para ir viendo algunas cositas por ahí. Bueno, entonces, dada la bienvenida, empezamos con nuestros ejercicios. Ya está grabado, ya está grabando. Esto ya hicimos la vez pasada. Dejé nomás otra vez ahí para que al subir no se me pierdan por decir. Entonces, ya habíamos hecho la A, la B, la C y la D eran fáciles, por eso se quedaron así en rojo. Y lo que vamos a hacer o vamos a continuar haciendo son algunos de estos. ¿Por qué? Porque después también, más adelante, fíjense que es la misma historia. Nosotros ya estamos, en verdad, matando dos pajaritos. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en esta primera parte, en la letra A, me pedía solamente la primera derivada. Pero yo ya estoy haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 métodos por decir lo que vimos, que eran las dos puras y las dos mixtas. Entonces, por eso tengo puras, o sea, pura después de la primera y las mixtas. Y ya íbamos haciendo un poco más. Y aquí, entonces, fíjense que me dicen el 2. Encuentre todas las derivadas de segundo orden. De segundo orden son las dos puras, o sea, derivamos x dos veces, derivamos y dos veces. Y el otro también que es cuando es la mixta o la cruzada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y me acuerdo que les había ya puesto esto la vez pasada, cómo iban a derivar. No creo que hayan hecho porque esta semana era cuestionario, entonces no era tarea. Cuando era tarea, capaz les ponía esto para que hagan. Bueno, entonces me dice f de x y es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Para que pueda yo derivar, entonces necesito llevarlo a un exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque de lo contrario no voy a poder hacer, ¿sí? Entonces, se acordarán en cálculo 1 cuando tenían raíz, entonces que tenían que pasar a elevado a la 1/2. O si tenía, por ejemplo, raíz cúbica, entonces tenía que pasar a 1/3, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar a derivar primero con respecto a x y después con respecto a y. Entonces voy a sacar de aquí esto que ya tengo cargado y hacemos aquí entonces nuestra notación de primera derivada. Primera derivada. Y voy a poner así. Y esto sacamos de acá. Porque ya no es igual. Entonces, voy a hacer con respecto a x. Y voy a tener que derivar como regla de la cadena. No tengo de otra forma. Entonces, ¿qué me dice regla de la cadena? Regla de la cadena me dice que baja el exponente. Baja el exponente. En este caso, mi exponente es 1/2. Entonces, baja 1/2, así, 1/2, y la expresión que tengo ahí disminuye en una potencia. Entonces, esto mismo puedo cargar y disminuir en una potencia. ¿Sí? Acá, así. Y si disminuyo en una potencia, entonces voy a decir 1/2 menos 1, y me va a dar menos 1/2. Menos 1/2. Voy a poner ahí, aquí tiene que estar el menos 1/2. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. Me dice regla de la cadena. Baja el exponente, disminuye en 1 por la derivada interna. Entonces la derivada interna en este caso es x cuadrado más y al cuadrado. Entonces vamos a indicar de que esto entonces vamos a derivar, que es nuestra parte interna. Nuestra parte interna o nuestra expresión interna es este x cuadrado más y cuadrado. Entonces coloco aquí eso, así, e indicamos entonces aquí que vamos a derivar, así de esta forma. Y continuamos.
No hay nada para hacer aquí, entonces copiamos igualito esto. Esto no cambia. Igualito. Ahí. Y entonces voy a derivar esta partecita que es x cuadrado más y al cuadrado. Como estoy haciendo con respecto a x, entonces, ¿qué va a pasar? Este x al cuadrado es lo que voy a derivar. La y al cuadrado directamente va a ser 0 porque va a ser una constante. Entonces, mi derivada en este caso me da 2x. Es igual. ¿Qué puedo hacer acá? Si se fijan, este 2 con este 2 puedo simplificar. Y si simplifico, entonces me va a quedar solamente x arriba, o x por una x. Acuérdense que nuestra expresión original está en raíz, entonces tengo que dejar también en raíz esta parte. ¿Y cómo voy a dejar en raíz? Si se fijan, tiene exponente negativo. Si tiene exponente negativo, significa que está en el denominador. Y si está en el denominador, este un medio, entonces yo puedo llevar otra vez a raíz cuadrada. Esas son, son propiedades de radicación y de, de potenciación y de radicación. Entonces, si hago mi simplificación, me va 2 con 2 se va y arriba entonces me va a quedar solamente x. Así. X. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Y abajo me va a quedar entonces esta parte con su raíz. Entonces voy a tener así. Así. Inclusive voy a bajar esto sin la raíz todavía. ¿Por qué? Porque después voy a necesitar de esa forma para mi segunda derivada. Entonces, esta partecita copiamos acá, así, y le sacamos el negativo. ¿Por qué? Porque estamos positivizando, por decir. Y entonces, ¿qué me queda? Ahí finalmente, entonces yo voy a decir que esto es igual a, y ahí le pongo su raíz. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener arriba x, arriba voy a tener x, y abajo entonces voy a tener la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ahí termina entonces mi derivación para esta parte. Ahí está. Esto es, entonces, ¿qué pasó? El 2 se fue con el 2, arriba me queda solo x, como este tiene exponente negativo, llevamos abajo, le cambiamos el signo a la potencia, me da un medio y un medio significa raíz cuadrada. ¿Por qué dejo así? Porque mi expresión original está en raíz también. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero para la y. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Hago así y acá le pongo i. Y le cambiamos todito la y fíjense cómo queda. Como voy a hacer con respecto a i, y está también acá, entonces va a ser también regla de la cadena. Baja un medio, disminuye en 1 por la derivada interna. No hacemos nada con este un medio, tampoco con esto, y acá es donde vamos a derivar. Si estoy haciendo con respecto a i, esta x es 0. Entonces voy a tener que derivar solamente la i al cuadrado. Entonces digo, baja 2 y disminuye en una potencia. Así. ¿Qué hago? También simplifico 2 con 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Arriba me va a quedar solamente i. Y esta expresión bajamos y entonces aquí cambiamos la i y ya está ahí. Esto es fácil porque la expresión de x cuadrado más y cuadrado son iguales. Si tenía, por ejemplo, que este me decía, por ejemplo, acá 2 o acá tenía, por ejemplo, un 3, algo por el estilo, entonces no iba a ser igual. En este caso son iguales por esta situación que tengo acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que hacer nuestra segunda derivada. O sea, nuestra segunda derivada, que en este caso es la pura, que le decimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar nomás esto que tengo aquí y vamos a derivar por segunda vez con respecto a x. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner entonces en mi ecuación, voy a escribir que ya voy a derivar por segunda vez. Entonces, ¿va a ser cuánto? Va a ser así. Acá expresamos nuestra derivada parcial. Aquí va a estar el cuadrado y aquí va a estar la f. Y abajo, entonces, vamos a indicar de que vamos a hacerlo con respecto a x. Entonces, tengo acá esta partecita así. Ahí, la x y elevado al cuadrado. Es igual. Ahí está. Y acá es en donde vamos a mirar lo que les dije. Como voy a hacerlo con respecto a x, no me conviene utilizar de esta forma. ¿Por qué? Porque en este caso tengo raíz y como yo voy a derivar, entonces no me conviene tener de esta forma. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y voy a utilizar la anterior, porque acá ya está escrita de la forma como yo deseo que está para que pueda
derivar. ¿Y cómo vamos a derivar? Miro que es con respecto a x y tengo x arriba y abajo. Entonces no tengo otra opción más que hacerlo por cociente. Podrían también llevar este que tienen acá arriba y van a tener qué cosa, van a tener entonces a la menos un medio y van a tener que hacer por producto. No les conviene tanto porque no es tan práctico tampoco. Entonces vamos a hacer por regla del cociente. ¿Qué voy a decir? Y ahí me voy a acordar. La derivada del primero por lo que tengo abajo, en este caso. Entonces todo esto que tengo aquí. Así, sin derivar esto. Acá y llevo aquí. A ver, aquí necesito, ahí está. Menos, ¿cuánto? El primero sin derivar. Un ratito porque subió allá arriba. No, yo necesito ahí. Está como exponente. Ahí está. Entonces, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Por la derivada del segundo. Entonces, fíjense cómo hago. Voy a poner otra vez mi índice. Así. No quiero ahí. Quiero al lado de la X. Ahí. Entonces, quiero ahí. ¿Qué voy a escribir acá? Voy a escribir un paréntesis y voy a indicar que voy a derivar. Entonces pongo un corchete, en verdad me va a convenir. Así, y todo esto que tenemos acá, entonces llevamos adentro. Esto ya se vuelve un poco más complicadito y ya tengo que tener mucha práctica en derivadas. Entonces, a ver, voy a copiar esta parte que tengo acá y llevo aquí. Así. Y esto voy a indicar de que voy a derivar. Así. Entonces, fíjense, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, de abajo. Y abajo, ¿qué tengo? Es todo esto elevado al cuadrado. Entonces, voy a poner ahí también para indicar de que voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa era nuestra, acá, abajo. Aquí yo quiero eso. Aquí. Entonces voy a tener, a ver, al cuadrado, está aquí. Aquí voy a poner un corchete. Y ahí adentro, entonces, toda esta expresión que creo que ya tengo acá, o no copié, a ver si ya copié. Ahí está. Y esto, entonces, elevado al cuadrado, así. Y ahí empezamos a derivar. Es igual. A ver, ahí. Ahí está. Es igual. Y ahí derivamos entonces. A ver, ¿cuánto va a ser la derivada del primero? La derivada de x es 1. Esto tiene que estar abajo, ¿no? Tiene que estar acá como denominador. Entonces saco de aquí, elimino y tiene que estar acá. Ahí tiene que estar. Y entonces, fíjense, la derivada de este me da 1 y entonces me queda toda esa expresión ahí. Menos x. ¿Y qué hago ahí? Y voy a tener que derivar otra vez como regla de la cadena. Y fíjense que esta parte es lo mismo que este. ¿Ven? Es la misma expresión. Entonces, si este me está pidiendo para derivar, yo ya tengo el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Y es esto que tenemos aquí. Puedo usar esto también para simplificar algunas cuestiones. Así. A ver, fíjense bien. X cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio y me dice derivada. Y eso es lo que hicimos nosotros al principio. Entonces, al derivar esto, el resultado me daba esto. Y llevamos entonces aquí eso. Así. Ahí está. Y después, ¿qué hacemos? Y entonces tengo abajo, fíjense que este 2 se va con el 2 y me va a quedar solamente x cuadrado más y cuadrado. Si ahí tenía una raíz, obviamente esa raíz al elevar al cuadrado desaparece su signo. Ahí está. Es igual. ¿Qué puedo hacer aquí? Fíjense que tengo una expresión muy complicadita, entonces voy a ver qué me conviene. Si busco mínimo, mi mínimo va a ser esto. Entonces, si hago este por este, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1. Y si hago este por este, ¿cuánto me va a quedar ahí? Me va a quedar un medio por un medio, ¿verdad? O sea, si yo hago que este sea mi mínimo, bueno, voy a colocar acá para que entiendan lo que estoy diciendo. Así. Entonces,
Este va a ser mi mínimo. Esta parte. Entonces pongo aquí y voy a decir, este dividido 1 que tiene como exponente, entonces me queda la misma expresión. Y este por este, entonces voy a tener un medio por un medio. Un medio por un medio. Me da un cuarto. O sea, en verdad va a ser la misma expresión, pero va a ser elevado a la un cuarto aquí, en vez del 2. Estamos buscando mínimo. Entonces ahí, 1 y 4 acá abajo. A ver, cuando me da abajo, ahí está, 4. Así. Y después, ¿cuánto? Menos, y acá fíjense, esto dividido esto me da 1 por x, y entonces voy a tener ahí x al cuadrado. X al cuadrado. Así. Y abajo siempre va a ser esta expresión que tengo aquí. Ahí. Y acá, entonces, pongo esto. Así. Es igual. Es igual. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo hacer compleja. Si hago compleja, entonces me va a quedar toda esta expresión por 1 y estos dos me va a quedar abajo. Entonces, ¿por qué? Porque este tiene como exponente 1. Entonces, si hago compleja, este voy a poner acá para que se acuerden después que acá tiene 1. Entonces, ¿qué voy a tener arriba? Arriba voy a tener toda esta expresión. Toda esta expresión. A ver, solo el de arriba. Así. Y llevo acá. Y abajo, ¿qué voy a tener? Fíjense que acá tengo un medio y este tiene 1. Si yo multiplico bases iguales, los exponentes se suman. Si yo multiplico, ¿por qué? Porque voy a decir x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1 medio por x cuadrado más 1 cuadrado elevado a la primera. Como son bases iguales, entonces los exponentes se van a sumar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y vamos a ver cuánto nos queda haciendo esa suma. Entonces voy a tener aquí así. Y voy a tener entonces, a ver, un medio más 1. Y me da 3 sobre 2. Entonces, esto se convierte en 3 sobre 2. Así. Pueden seguir trabajando. ¿Por qué? Porque quiero dejar como raíz. ¿Por qué? Porque se acuerdan que nuestra expresión original era raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? A ver, me va a quedar raíz cuarta. Voy a poner el signo de fracción. Entonces, fíjense lo que me va a quedar acá arriba. Me va a quedar entonces raíz cuarta, así, raíz cuarta de ¿cuánto? De x cuadrado más y cuadrado. Así, este acá y llevo aquí. Después, ¿cuánto? Menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Y después, ¿cuánto? Y el de abajo, fíjense que tengo 3 medios. El 2 me indica el índice y el 3 me está diciendo que x cuadrado más y cuadrado está elevado a la tercera. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Va a pasar que va a salir una vez debajo de la raíz, este x cuadrado más y cuadrado, solamente esta parte. Espero que después hagan por ahí, si no entienden, hagan a mano para que entiendan qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Por qué? Porque esto ya es álgebra, no es cálculo. Entonces ahí, y me va a quedar 1 debajo de la raíz. ¿Por qué? Porque si me hice al cuadrado, ese es mi índice. Y si me hice 3, entonces yo puedo descomponer en 2 y en 1. Entonces me va a quedar 1 con raíz. Así. Y acá abajo, entonces me va a quedar de esta forma. Y este es mi resultado final. ¿Por qué? Porque ya no puedo hacer absolutamente nada a partir de ahí. Asimismo, van a replicar para lo que sería la y al cuadrado. Entonces van a cambiar solamente las expresiones que tienen que ver con si estoy derivando x o y. Y ahí se queda entonces este resultado. La siguiente que es con respecto a y, entonces quiero que practiquen ustedes. Es la misma idea, pero van cambiando así como hicimos con el principio, o sea, con el primero. Entonces acá va a ser a la y. Así. Después tenemos que hacer también la cruzada. Para la cruzada es un poco más complicado por el hecho de que ocurre ¿qué cosa?
que tengo demasiadas expresiones así muy complicadas. Por ejemplo, a ver, vamos a mirar. Yo tengo acá derivada con respecto a x, la x al cuadrado. Si quiero hacer ahora la mixta, entonces acuérdense cómo hacemos la mixta. Era esto que tenemos aquí. Entonces voy a llevar así mismo para indicar. Voy a llevar acá abajo. Ese era con respecto a... Ahí está. Entonces me dice, la segunda derivada de la función en relación a y en relación a x. Entonces me dice, la derivada con respecto a y de quién? De la derivada del primero con respecto a x. Entonces vamos a buscar eso, que es nuestra primera expresión, que es esta. Entonces nos conviene llevar aquí, ¿por qué? Porque la y es lo que voy a derivar y la y está abajo. Entonces me conviene llevar de esta forma acá. Aquí entonces, en vez de toda esta expresión, voy a tener así. Eso es lo que voy a derivar. Es igual. Acá tengo dos posibilidades para hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, en verdad no tanto. No tengo dos posibilidades. Lo que va a pasar es que si hago con respecto a y, cuando derive la primera me va a dar 0 directamente. Les voy a hacer nomás eso para que entiendan. ¿Por qué? Porque puedo hacer directo, pero a veces como que ya nos mareamos a estas alturas de la noche. Entonces les indico nomás acá. Me dice, derivar esta expresión con respecto a y. Entonces vamos a hacer como si fuera este un cociente, aunque en verdad yo ya hago este como si fuera una constante. Pero ¿qué va a pasar? Que al hacer este constante, igualmente el de abajo, tengo que llevarlo arriba. Entonces se me complica nomás algo. Entonces voy a hacer nomás así. Voy a poner entonces a ver, esto creo que ya hicimos más arriba. A ver si encuentro eso. Ya hicimos esto, entonces copio nomás que me va a hacer más rápido. A ver, ¿por dónde está? Es toda esta expresión lo que estoy queriendo usar. Esto. Y llevamos aquí, en vez de esto. Ahí está, ¿sí? Y entonces ahí continúo. Es igual. Toda esta expresión está indicada como cociente. Fíjense, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo sobre el cuadrado de abajo. Y ahí entonces empezamos a hacer con respecto a y. Y fíjense lo que va a pasar con respecto a y. Toda esta parte se me anula porque si me dice que vamos a derivar con respecto a x, pero yo tengo que es con respecto a y. Entonces la x es constante. Entonces no voy a poder hacer nada. Todo esto se me anula. Entonces lo que me queda, al fin y al cabo, entonces es solamente esta parte que tengo acá. ¿Y qué vamos a decir entonces? Y vamos a decir, voy a ponerle ahí el 0 para que se acuerde, menos x, y ahí voy a derivar entonces como regla de la cadena. ¿Qué digo? Baja un medio, así. ¿Y qué ocurre con esta expresión? Disminuye en una potencia. Disminuye en una potencia. Voy a poner así. Y entonces si disminuye en una potencia, acá me va a quedar menos un medio. Menos un medio. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. Entonces mi derivada interna, ¿cuál es? Es la misma expresión, pero acá le voy a poner en vez del un medio, le voy a poner que es derivada. Así. ¿Y sobre cuánto? Y se acuerdan que esto me quedaba solamente x cuadrado sobre y al cuadrado cuando multiplicamos un medio por 2. Entonces abajo solamente tengo así. Y puedo ponerle un paréntesis. Así. Bueno, ¿qué hacemos acá? Y fíjense, voy a derivar entonces esa expresión de la forma interna. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener es igual a ¿cuánto? Si derivo esto en forma interna, entonces la x al cuadrado me da 0 y este me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 2i. Si baja 2i, el 2 se simplifica con esto y en verdad lo que me queda va a ser solamente i arriba, pero tengo una x acá, entonces tengo que acordarme de eso. Entonces pongo esto, pongo acá el negativo, x, y acá lo que les dije. Si derivo esto, entonces me va a quedar 2i. Entonces esa i ya voy a poner ahí. Y el 2 que bajó puedo simplificar con este 2 que está aquí. ¿Por cuánto? Por esta expresión que tengo acá. ¿Por qué? Porque esto no tocamos. Entonces se queda igualito acá. No tocamos esto.
¿Sobre cuánto? Sobre la misma expresión. Así. Es igual. ¿Qué hago acá? Y aquí entonces ya es cuestión de bajar la raíz y hacer las cuestiones algebraicas. Entonces vamos a terminar esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir una fracción y voy a escribir una fracción arriba. Entonces, ¿qué tengo acá? Y entonces arriba me queda menos y arriba me queda x e y. Y abajo, ¿cuánto va a ir? Y va a ser toda esta expresión, pero como voy a bajar, entonces se me va a convertir en positivo. Así. Entonces, esto va a ser positivo. ¿Sobre cuánto? Sobre toda esta expresión. Y ahí aplicamos otra vez compleja. Y al hacer compleja, entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, es igual a más por menos menos. Si multiplico x y por 1, porque este tiene denominador 1, entonces arriba me va a quedar x y. Y abajo, ¿qué me va a quedar? Bases iguales, los exponentes se suman. Entonces voy a tener un medio más 1. Y me da 3 sobre 2. Entonces 3 sobre 2 es mi resultado de abajo. 3 sobre 2. Copio esto. A ver, ahí. Aquí. Ahí está. Y aquí entonces tengo 3 sobre 2. 3 sobre 2. Escribo eso como raíz. Entonces tengo ¿cuánto? Es igual a menos xy. Algo así no les voy a poner en el examen, chicos y chicas, pero ustedes tienen que practicar para tener habilidad. Entonces, ¿qué pasó acá? Va a salir una vez fuera de la raíz. ¿Por qué? Porque ese 3 indica que puedo sacar en 2 y en 1. Entonces se queda así. Y después la raíz cuadrada. ¿Por qué la raíz cuadrada? Porque tengo ahí un exponente, o sea, el denominador que es 2 y eso significa que es una raíz. Entonces así, raíz de esta expresión. Y ahí termina mi ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada para hacer. Ustedes van a demostrar de que esto es igual haciendo después con respecto a, acá van a hacer ustedes primero X y después Y. Entonces, tiene que salir el mismo resultado. Voy a poner acá para que después hagan ustedes cuando están estudiando para el examen. Tienen que practicar. Esto no es joda, chicos y chicas. No sé si se dan cuenta a estas alturas de que no es para joder. Ahí y acá. Esto es lo que van a hacer después ustedes cuando estén estudiando. Se queda ahí esto. Bueno, seguimos haciendo por lo menos dos más de esto. Vamos a ver uno que sea difícil. Esto es fácil. ¿Por qué? Porque pueden hacer por regla de la cadena o desarrollan como cuadrado de binomio. Es demasiado fácil. Vamos a hacer un poco más complicado, que es esta h que tenemos aquí. Entonces, a ver. Me dice x por e elevado a la x cuadrado y. Entonces vamos a hacer nuestra primera derivada. Nuestra primera derivada. ¿Qué es esto? Entonces llevamos allá. Y aquí. Así. Es igual. Entonces, ¿cómo voy a derivar? Y miro acá mi x, porque ahora vamos a hacer con respecto a x. Entonces, si tengo x abajo y tengo también x en el C, estas son dos funciones. La primera función es x y la segunda función es x cuadrado y. Entonces tengo como si fuera f de x por g de x, o como si fuera que tengo u de x por b de x. Entonces tengo que hacer necesariamente por producto. ¿Por qué? Porque tengo la variable principal que estoy considerando ahora abajo y también arriba. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a tener que decir por producto la derivada del primero por el segundo sin derivar. Mi segundo sin derivar es toda esta expresión. Entonces copio de acá para no cargar. Pongo así, pongo acá, sin la x. Así. Más, me dice la regla, x sin derivar por la derivada del segundo. Entonces sacamos esta x de aquí y ponemos en un paréntesis. Así y así. E indicamos que vamos a derivar. Es igual. Y ahí ya hacemos, fíjense, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Como estamos haciendo con respecto a x, entonces la derivada de x me da 1.
Entonces, si es 1, me va a quedar esta expresión. Entonces, me va a quedar solamente e elevado a la tanto, más x por. Y esto, fíjense que es e elevado a la u de x. Entonces, tengo que derivar como e a la u de x. Y la regla me dice que es la derivada del exponente por la misma función. Entonces, vamos a tener que indicar acá que voy a derivar entonces el exponente, que es esta partecita que tengo acá. A ver si puedo copiar solo el exponente y bajar ahí. Ahí está. Aquí, traigo acá. Y esto entonces vamos a indicar de que vamos a derivar sin la x. No, no es esto. Yo quiero esta partecita nomás, el de arriba. Esto nomás yo necesito. Así y así. Ahí está. Por la derivada y por la misma expresión. Y la expresión es... No, no es esta la expresión. La expresión es esa e elevado a la tanto. Esto es. ¿Se acuerdan seguramente? Si no, acuérdense que tienen su formulario que pueden mirar después para practicar. Ahí está. Este va acá. Así. Es igual. Un ratito. Porque ahí está. Es igual. Entonces, esto ya no hacemos nada. ¿Por qué? Porque ya está derivado. Entonces, copiamos igual. Se va aquí. Después, ¿cuánto? Más. Y acá voy a derivar con respecto a x. Entonces, fíjense qué va a pasar. Baja el 2, disminuye el 1 y por la constante. Si baja 2, entonces me va a quedar 2 y tengo x y x, entonces va a ser x al cuadrado. X al cuadrado, ¿por qué? Porque tengo una x afuera y tengo otra x que está adentro, que perdió su cuadrado. Así. 2x al cuadrado. Ahí. Entonces, fíjense, tengo 2 que bajó, me queda x al cuadrado por y. ¿Por qué? Porque esa es una constante. No es 0 ahora porque está como producto. ¿Por cuánto? Por la misma expresión que es esta. ¿Por qué? Porque a este no le tocamos más. Indicamos igualito, entonces me queda así. Es igual. Puedo seguir jugando con este, entonces si juego, puedo decir que voy a hacer factor común. Entonces, ¿qué me queda? 1 más y me va a quedar solamente este 2x cuadrado y. Solamente esto. Y ahí ya puedo dejar. Ya no tengo nada para hacer después. Entonces, si tengo producto de esta forma, y como sé que es producto, porque la variable x está en dos partes. Entonces, derivada del primero sin derivar el primero por la derivada del segundo. En el primero, la derivada de x es 1, entonces me queda solamente esa expresión. En la segunda, como voy a derivar e a la u, entonces tengo esta x original que no queda, no le pasa nada, baja el exponente y derivamos por la misma expresión. Copiamos igual, acá derivamos con respecto a x, entonces me queda 2 baja, me queda una x con x al cuadrado. Y la y que es constante, entonces se queda ahí, por la misma función. Sacamos factor común y ya está ahí. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Ahora vamos a hacer con respecto a y. Con respecto a y. Con respecto a y es demasiado fácil. Podríamos utilizar este mismo para facilitarles la existencia. O yo puedo hacer directamente, fíjense que si voy a hacer con respecto a x, con respecto a y, esta x que tengo acá es constante, entonces no le afecta. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Y voy a derivar. Les voy a mostrar cómo haría sin necesidad de hacer por producto. Entonces saco todo esto de aquí y fíjense cómo voy a hacer si hago como si fuera una expresión que no es producto. Entonces acá va a ser con respecto a y. Entonces, ¿qué ocurre? Esta x que tengo acá es constante. Entonces se queda acá x. Así. ¿Y qué va a pasar acá? Lo que voy a derivar entonces va a ser e elevado a la u de y. Como voy a hacer con respecto a y, entonces y es el que manda acá. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener que derivar entonces, en este caso, lo que sería mi exponente. Entonces voy a copiar esto y traigo acá, pongo paréntesis, un ratito, paréntesis, así, escribo ahí adentro y ahí indico que es por la derivada de esto. ¿Por cuánto? Por la misma función. Entonces esto tenemos que copiar completo.
Copio completo y llevo acá y le sacamos esta x. Ahí está. Es igual. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo va a ser con respecto a y? Entonces, la derivada de y, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar x al cuadrado. Si me da x al cuadrado por x, ¿cuánto va a ser? Y va a ser x al cubo. X al cubo. Así. X al cubo. ¿De cuánto? Y ya no aparece ahí. Esto tiene que estar abajo, no acá. Sacamos de ahí. Y ahí. Ahí está. Y por esto. Se queda así, ¿ven? Si yo considero entonces, y no hace falta que haga por producto y todo lo demás, entonces me va a quedar directamente de esta forma, sin problemas. Bueno, después ustedes van a hacer la segunda derivada con respecto a y la segunda derivada con respecto a y con respecto a x. Y después su cruzado. Eso ya les inicié, entonces ya van a poder continuar ustedes después. Si es que están continuando y si están haciendo. Bueno, a ver, ¿qué más me dice en la siguiente? Vamos a ver el siguiente. Practiquen, por favor, porque les va a asustar después, inclusive en los cuestionarios, el cuestionario de esta semana, o sea, de la semana pasada, que me imagino que ya hicieron en Semana Santa y no están esperando que termine la clase y para después hacer ahora. Bueno, a ver, ¿qué me dice acá? He elevado a la toda esta expresión. Entonces, si yo quiero hacer mi derivada con respecto a x, entonces voy a tener así. La derivada de la función con respecto a x. Entonces, ¿tengo cuánto? Es igual. Y fíjense que es elevado a la u. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer para derivar? Y bajo u y derivo toda esta expresión. Entonces, va a ser así. Voy a colocar acá, pongo un paréntesis e indico que voy a derivar. Así. ¿Por cuánto? Por la misma función. Es e a la u. Es u derivada por e a la u. Ahí está. Es igual. Y ahí voy a hacer con respecto a x. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 3, 15, x al cuadrado. ¿Por qué? Porque baja una potencia. X al cuadrado. Así. Después, ¿cuánto? Y si estoy haciendo con respecto a x, esto se me anula. Entonces me queda 0 por la misma expresión de la función, que es esta. Y ahí ya termino. Solamente este es entonces para la x. Ahora hago para la y. Hago lo mismo, pero para y, acá. Entonces vamos a tener que derivar de la misma forma como también e a la u. Baja el exponente, derivamos por la misma función y ahora lo hacemos con respecto a y. Si lo hacemos con respecto a y, entonces esta parte es 0. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar menos, esta expresión va a desaparecer de aquí completo. Entonces me va a quedar, fíjense, menos, y ahí voy a hacer 2 por 2, 4i. Y por toda esta expresión. Y ahí entonces está para mi primera derivada. Ahora, si van a hacer la segunda, que es la pura, fíjense que acá tienen una x y acá también tienen una x. Tienen que hacer como producto. Y si van a hacer con respecto a y, fíjense que acá tengo una y acá también tengo una y. Entonces tengo que hacer como producto. Las dos partes que me falta como producto. Y después ahí van a ver cómo hacer con esto para cuando van a hacer con respecto a x con respecto a y. Entonces, ya se queda eso también a cargo de ustedes. Bella Poke, por favor, miren un poco cuánto están ahora. 6 nomás están ahora en clases. 6 nomás. Y después los otros desesperados de aquí para allá están pidiendo tareas para subir y ustedes les pasan. Nada más esas cosas. Esto creo que van a poder hacer porque es producto. Acá tienen, si es con respecto a X, tienen acá su X y acá también tiene su Y. Entonces tienen que hacer como producto. Les voy a indicar para que se quede ahí. Y entonces a partir de ahí ya van a saber cómo continuar después ustedes. Le voy a plantear, por decirlo, y entonces se queda así. Es igual con respecto a X, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar.
Entonces voy a escribir así mismo, acá, y entonces ahí voy a indicar de que esto va a tener que ser derivado, más la misma expresión, un ratito porque sube eso lo tiene que subir, ahí está. Así, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como yo sé que tengo que hacer de esa forma y tienen que mirar la variable. Si me dice con respecto a x, fíjense que x está aquí en esta expresión y también está en esta expresión. O sea, acá en la original. Está acá la x y acá también. Por eso es que yo sé que voy a hacer como producto. Podrían hacer su distributiva, pero van a tener que derivar 40.000 veces. Entonces no les conviene hacer ninguna distributiva acá. Y ahí entonces, fíjense, con respecto a x, acá me va a quedar 2x, la misma expresión. Esta misma expresión, y acá tienen que derivar como elevado a la u de x. Vamos a terminar porque es fácil esto. Si hago con respecto, ¿sí? Yo hice con la distributiva y 500.000 derivadas, ¿en serio? Ay, Ya, Dios mío, no, ojalá me tomo. ya te das cuenta de que eso no se hace. Ahí está. Perfecto. Que lo hayas hecho, ya yo celebro. Eso me gusta. Bueno, con respecto a x, entonces me va a quedar 2x y la misma expresión que tengo acá. Esto no cambia. Va a ser igualito. Así. Llevamos aquí. Más. Y acá esta misma expresión que no copiamos, o sea, copiamos nada más porque no hay nada para hacer. Aquí en esta partecita. Así. Llevamos aquí. Y entonces derivamos esto. Como es e a la u y yo tengo x arriba, entonces tengo que hacer primero esto. Va a ser menos xy derivada por la misma expresión. La misma expresión. Y llevo acá. Así. Es igual. Es igual. Es igual. No sé por qué me hace así que quiere subir en el... Ahí está. Bueno, entonces esta misma expresión ya no hay nada para hacer acá. Ya está derivada, entonces copiamos igualito así. Aquí esta expresión más, esto no hay nada para hacer, sino que tengo que derivar esta parte. Si estoy haciendo con respecto a x, fíjense, este me va a dar 1, entonces me va a quedar menos y como derivada. Y después esta misma expresión, esto que tengo acá, y ahí esa e elevado a la menos x subió otra vez ahí. Pesado que. Entonces, esta misma expresión aquí, y la misma función que es esta partecita, que subió acá. Cada vez que le toco, se sube. Ahí. Este editor a veces es medio tonto. Y entonces ahí la misma expresión. Ahí está. Pueden sacar factor común y ahí ven cómo continuar después. Pero ya terminó básicamente mi derivada ahí. Así van a tener que hacer también para y, porque fíjense que y también está acá abajo y también está en el denominador. Entonces van a tener que hacer así. Vamos a hacer esta h porque esta h es medio complicadita. Entonces, bajo ahí y hacemos con respecto a x por lo menos, para que vean cuál es la idea. Así. Y me voy acá abajo. Así. Ese es. Entonces, con respecto a x, fíjense, con respecto a x, la y al cuadrado es una constante. Entonces, es como si fuera que tengo x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué decimos si tenemos una x elevada a una potencia numérica? Baja el exponente, decimos. ¿Y cuál es mi exponente ahora acá? Y es y al cuadrado. Entonces, en verdad, lo que baja es y al cuadrado. Entonces, ponemos así. Baja y al cuadrado. Y disminuyen una potencia, me dice. Entonces, si disminuyen una potencia, me va a quedar así. Me va a quedar e elevado a la y al cuadrado menos 1. Y ya está. Solo es. Pero ahí no Es es X. ¿cómo? Ahí no es X. Sí, acá. Acá es x. Sí, señorita. Ahí está. Entonces, baja el exponente que es y al cuadrado
X y disminuye en una potencia. Entonces, y cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer otra cosa aquí. Ahora, si hago con respecto a y, ahora atiendan bien cómo va a ser si es con respecto a y, porque ahí va a cambiar la historia completamente. Entonces, si es con respecto a y, esto va a ser. Y si es con respecto a y, mi y está en el denominador, en la potencia, en el exponente. Y entonces esta x es constante. Entonces tienen que acordarse cuando teníamos así. Si yo tengo y es igual a una constante cualquiera, no sé cómo le podemos llamar, a, por ejemplo, así. Así lo estaba creo que en el formulario también. Si yo tengo a es constante y acá tengo mi u de x, me dice la derivada de este es igual a, bueno, no es igual, en verdad es la derivada. La derivada es igual a y prima y es igual a ¿cuánto me dice? Es igual a logaritmo natural de la base por la misma expresión, que puedo inclusive poner adelante para que no me afecte al argumento del logaritmo natural, puedo poner así, y por cuánto, por la derivada del exponente. Entonces, en este caso va a ser ¿cuánto? U prima de x. Así era mi derivada para cuando tenemos una constante elevada a una función. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí también. ¿Por qué? Porque fíjense que esa y para mí ahora es como la x de mi u de x. Entonces me dice la misma expresión. Entonces la misma expresión es esta. La misma expresión en el sentido de la misma función. Así. Después, ¿cuánto? Por logaritmo natural de a. ¿Y a cuánto es? X. ¿Por cuánto? Por la derivada del exponente. Entonces va a ser la derivada del exponente. Así. Y al cuadrado. Y indicamos ahí que vamos a derivar. Es igual. Entonces, fíjense, la misma expresión, x y al cuadrado. Por el logaritmo de la base, y base es x, entonces el logaritmo de x. Por la derivada del exponente, y el exponente es y al cuadrado. Estoy haciendo con respecto a y, entonces, ¿qué me va a quedar? Y fíjense, esta y al cuadrado es lo que voy a derivar. Entonces, baja el 2, disminuye en 1, y toda la expresión esta que tenemos aquí, que ya es solamente copiar, llevar acá. Ahí está. Y ese es mi resultado final. Ahí está. Después van a tener que hacer también para, fíjense, si voy a hacer para la segunda, este es constante y directamente van a hacer con este. Baja el exponente, vamos a decir, no vamos a hacer. ¿Qué es lo que está? Si tengo entonces así, va a ser el cuadrado, o sea, la pura en este caso. La pura, entonces me va a quedar de esta forma. Va a ser aquí la derivada parcial al cuadrado de la función sobre esto y vamos a hacerlo con respecto a x. X al cuadrado. Así. Es igual. Entonces, si hago con respecto a x, esto es constante. Entonces me va a quedar la misma expresión. Entonces voy a tener y al cuadrado. Y al cuadrado. ¿Por cuánto? Baja el exponente. Y mi exponente en este caso es y cuadrado menos 1. Y al cuadrado menos 1. ¿Por cuánto? Por la misma expresión disminuida en 1. Entonces, ¿cómo me va a dar el siguiente? Va a ser esta misma expresión, pero ahora vamos a tener que disminuir en 1 más. Entonces, si es, vamos a disminuir en 1 más, acá me va a quedar 2. Ahí está. Y ahí ya queda porque ya no hay nada para hacer. Este es constante, por eso queda ahí. Baja el exponente y cuadrado menos 1. Y de este disminuye en una potencia, entonces es menos 2. Ahí está. Si van a hacer la segunda derivada con respecto a y, fíjense que tengo y acá y tengo arriba también y. Entonces necesariamente tengo que hacer como producto. Si van a hacer como producto, les conviene así.
Demasiado quiero hacer. Yo ese tengo siempre el problema que cuando me emociono ya quiero hacer completo. A ver, entonces, les voy a indicar acá cómo van a hacer. Como van a tener que derivar con respecto a i, acá tengo i, acá tengo i. Este 2 y este logaritmo natural va a ser constante, entonces me conviene dejarlo afuera para no joder con eso. Entonces, si voy a hacer con respecto a i, 2 y logaritmo natural de x son constantes. Y ahí adentro puedo empezar a jugar con las variables, en este caso la variable que voy a usar. Entonces pongo un corchete y fíjense, si voy a hacer con respecto a i, entonces va a ser este por este, va a ser un producto. Entonces ya tener que hacer qué cosa. Voy a tener que decir la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Y mi segundo cuál es? Mi segundo es esa x elevado a la i cuadrado. Así. X y al cuadrado. Así. Y al cuadrado. Ahí está. Más, ¿cuánto? El primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo es toda esta expresión que tengo acá. Ahí veo que ya subió otra vez ese exponente. Le vamos a poner, no se preocupe. Entonces aquí, así, y acá, al final, y vamos a indicar de que es derivada. Esto sube sola. No sé cuál es su drama en este algo hay nada por ahí que quiere que... Ahí está. Bueno, y ahora entonces derivan con respecto a y acá le va a dar 1, entonces me va a quedar solamente esta expresión. Acá es y acá ¿qué va a pasar? Y ahí si estoy haciendo con respecto a y, entonces van a tener que hacer de la misma forma como hicimos acá. O sea, fíjense que yo tenía x y al cuadrado, ahora voy a derivar x y al cuadrado, entonces ya tengo su derivada para cuando es con respecto a y, que es esta partecita. Esto nomás ya van a introducir después ahí. Y ahí continúan después ustedes. Es igual. Y ahí van. Para adelante. Bueno, a ver qué nos dice la letra L. A ver si hay algún problema por aquí. Si voy a hacer con respecto a X, les conviene siempre hacer esto, niños y niñas, porque ustedes a veces toman también la constante y empiezan a llevar con ustedes así sin necesidad. Hacen su distributiva todo el tiempo y no les lleva a ningún lado. Entonces, fíjense qué es lo que hago acá, que ya les mostré con ese ejercicio anterior, que cuando es constante me conviene sacar afuera así y poner un corchete lo que voy a hacer. Entonces, si tengo con respecto a X, fíjense, yo tengo X acá y tengo X aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi Y ahora va a ser constante. Entonces, dejo ahí la X para no tomar XY como una expresión y E elevado a la XY como otra expresión. Como veo que no voy a hacer nada con la Y, entonces que se quede nomás como constante ahí. Entonces, voy a hacer así. Fíjense, acá. Ya saqué esta i porque no me interesa, entonces voy a decir la derivada del primero. Entonces voy a decir la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y el segundo sin derivar es ¿cuánto? Es esta expresión que tengo acá, que es e elevado a la x sobre i. Así. Más, ¿cuánto? Ahí ya se fue otra vez arriba. ¿Cuánto va a ser ahí? Entonces va a ser la primera sin derivar por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es esa expresión que tengo ahí, que es e elevado a la x sobre i. Y así. Y ahí entonces voy a indicar que voy a tener que derivar. Esto bajamos. No me interesa ahí. Me interesa acá abajo, señor editor. Ahí está. Es la misma expresión, e elevado a la x y está escrita nomás de otra forma. Pero fíjense cómo es mucho más fácil. Yo trabajo solo con esto y no tengo que estar arrastrando la y todo el tiempo. Después al último, entonces sí, tengo que acordarme de que esa y está ahí, queriendo que se le haga caso. Si voy a hacer con respecto a y, entonces ahora vamos a mantener constante a nuestra x. O sea, si voy a hacer ahora, fíjense, si voy a hacer con respecto a y, entonces, y está en donde? Aquí y aquí. Entonces, mantenemos ahora constante a este señor. Entonces, ¿qué vamos a decir? La derivada de y
por la expresión esa. Y acá entonces va a ser la y sin derivar por la derivada del siguiente. Y ahí van haciendo. Ahora, a ver, si hago con respecto, miren, si yo hago con respecto a x acá, fíjense que este va a bajar y entonces me va a quedar 1 sobre i elevado a la xi y la x acá adelante. Si hago con respecto a i, esta i necesariamente tienen que llevar arriba para derivar, o sea, van a tener que poner xi elevado a la -1 para derivar cuando le toque e a la u de x o e a la u de i en este caso. Entonces tienen que reescribir la función de acuerdo a cómo necesitan para derivar. Aquí, esto es muy fácil también. En verdad todo es fácil. Cuando sabes y el otro. Sos un pesado. Decime nada, decime nada. Dígame. Eso Bueno, sí a pude ver. hacer, profe. ¿Cómo? Eso sí pude hacer. Muy bien. Felicidades. Bueno, a ver, con respecto a x, logaritmo de y es constante. Entonces yo voy a decir solamente, ¿cuál es la derivada de e a la x? Y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Por qué? Porque si derivamos el exponente me va a dar 1. Entonces me va a quedar la misma expresión. E a la x por logaritmo de y. Si hago la segunda derivada, me va a dar la misma expresión. Ahora, vamos a ver con respecto a y a ver qué ocurre. Con respecto a y. Entonces, voy a poner acá. Con respecto a y, entonces, ¿qué va a hacer? La e a la x ahora es constante y lo que tengo que derivar es logaritmo de y. ¿Y cuánto es la derivada del logaritmo? Y la derivada del logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento. Entonces voy a tener que escribir así. La derivada del argumento sobre el argumento. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si estoy haciendo con respecto a i, entonces este me va a dar 1. Entonces me va a quedar así. Arriba me va a quedar e a la x. E a la x. Y abajo me va a quedar i. Y ahí ya está. Solo eso. Entonces, si voy a hacer con respecto a x acá, fíjense, vamos a hacer eso también porque tenemos tiempo. Entonces, a ver, quiero hacer por segunda vez mi con respecto a x. Copio esto para no cargar y vengo acá. Así. Entonces, esto es x. Y fíjense que si hago con respecto a x, me va a dar siempre la misma expresión. ¿Por qué? Porque logaritmo de y es constante y me va a quedar e a la x. Ahí está. Si hago con respecto a y, fíjense lo que voy a hacer. Ya, no era eso. Este quiero copiar y ponerle que es x, que es y. Ahí. Si es con respecto a y, entonces fíjense que mi y está abajo. Está abajo. Entonces necesito yo derivar o necesito reescribir este para poder derivar. Entonces, ¿cómo voy a reescribir? Y voy a tener que hacer esto. No tengo otra opción acá. Voy a tener que hacer así. E a la x. E a la x. Y voy a tener que llevar arriba mi y. Y elevado a la -1. Y ahí voy a derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué voy a decir? Baja el 1, el negativo en este caso, la misma expresión, que es esta, que es e a la x, y la y va a disminuir en una potencia. Y si disminuye en una potencia, entonces me va a quedar -2. Y finalmente escribo otra vez como tenía mi expresión original. Entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser menos e a la x, e a la x sobre y al cuadrado. Ahí está. Y al cuadrado. Y ahí ya está. ¿Ven que es fácil? Cuando vamos practicando, como que se va abriendo un poco más el panorama. Ese ya van a ser ustedes, ya saben que si es con respecto a x, entonces este va a ser constante. Cuando hagan con respecto a y, entonces este va a ser constante. Aquí en el 2 es la misma historia lo que van a hacer. Van a tener que derivar 1, 2 y la mixta. A ver, yo creo que van a poder hacer eso.
Si no pueden hacer, entonces me avisan y hacemos. Ahora necesito hacer esto con ustedes porque en el examen sí aparece esto. Fíjense lo que me dice en el 3. Encuentre todos los valores de x e y, tal que la primera derivada es igual a 0 y la primera derivada es igual a 0 con respecto a x y con respecto a y, simultáneamente. Entonces quiere que hallemos el valor de la x con estas condiciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tener que derivar entonces la función con respecto a x. Llevamos acá. Entonces es igual. Y derivamos con respecto a x. Entonces me va a quedar ¿cuánto? 2x más y. La y va a ser 0 menos 2. Así. ¿Qué me dice la expresión? Que igualemos a 0. Entonces voy a poner acá la condición que me decía el problema. Así. ¿Y esto qué indica? Me indica que 2x más y menos 2 es igual a 0 por esa condición. O sea, vamos a colocar eso también aquí. Es igual a 0. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Inclusive puedo hacer así. A ver, un ratito, si puedo subir aquí y ahí. Entonces, ahí estoy diciendo que esto es igual a 0. Ahora voy a hacerlo con respecto a y. Entonces va a ser, con respecto a y, va a ser igual. Esto es 0, acá me va a quedar una x. Después, aquí cuánto tengo, estoy haciendo con respecto a y, entonces me va a quedar 2y. Esto va a ser 0 y este va a ser igual a 2, más 2. También igual a 0. ¿Y qué tengo entonces? Tengo entonces que x más 2y más 2, 2y más 2 es igual a 0. Más 2 es igual a 0. Y entonces fíjense que tengo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces yo le puedo llamar, por ejemplo, a este ecuación 1 y a este le puedo llamar ecuación 2. Y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces voy a decir 1 y 2. Así, 1 y 2. Llevo acá e igualamos. Y hacemos por el método que ustedes quieran. Ahí ya no hay dramas. ¿Por qué? Porque ya van a poder hacer como quieran. Por sustitución, por reducción, por igualación, como quieran. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo que puedo escribir es esto así, como normalmente encontramos. Fíjense, es 2x más y el 2 mandamos al otro lado. Y hacemos lo mismo con esto. Así. Traigo acá. Y entonces voy a tener es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque este 2 positivo pasa con negativo. A ver, vamos a ver si está correcto. No me equivoqué en algún lado. 2x más y menos 2. 2x más y menos 2. En la y me queda x, 2y más 2. Entonces, 2x más y es igual a 2. X más 2 es igual a menos 2. Y ahí entonces resuelven por sistema de ecuaciones. Pueden hacer así como les dije, como quieran. Ya yo no les voy a decir hagan de tal o cual forma. Puedo, por ejemplo, sacar el valor de la y de acá. Entonces hago esto, voy a hacer por sustitución. Entonces hago así, flechita, aquí. Entonces voy a decir que y es igual, por ejemplo, a 2 menos 2x. Le llamo, por ejemplo, a este ecuación 2, o ecuación 3 ya en este caso. Ecuación 3. No me hagan caso si hicieron de otra forma ustedes. Entonces, ¿qué hago? Me dice que y es igual a 2 menos x. ¿Y puedo llevar eso en dónde? Puedo llevar en esa expresión que tengo acá. Puedo decir acá 3 en 2. Este es 3. No me está dando como si fuera que, como viñeta. Mira. 3 en 2. Entonces sacamos esto de aquí, su raya, su subrayado, y entonces voy a reemplazar.
me dice que y es igual a 2 menos 2x. Entonces, voy a hacer ahí abajo mi sustitución. Así. Entonces, en vez de la y, voy a usar acá 2 menos 2x. Ahí, es igual a 2, me dice. Entonces, resolvemos esto. Resuelvo. ¿Y qué me queda? Me queda x más 2 por 2, 4, menos 2 por 2, 4x es igual a menos 2. Y de ahí sacamos entonces el valor de la x. ¿Cuánto me va a dar? Fíjense. Me va a dar x menos 4x menos 3x es igual a, y acá menos 2 menos 4 me va a dar menos 6. Entonces, ¿cuánto vale x? X entonces vale 2. Pues, negativo con negativo se me hace positivo los dos. X es igual a 2. Ahí está. A este le puedo llamar entonces ecuación 4. ¿Y dónde llevo 4? En 3. Llevo 4 en 3. Y ahí ya tengo el valor de la y. Entonces digo 4 en 3. Así. Entonces, donde tengo 3 está aquí. Copiamos de acá. Y traemos aquí abajo. Abajo. Y ahí reemplazamos entonces el valor de la x. Entonces me dice 2 por, ¿cuánto me da x? 2. Y esto a qué es igual? Es igual a 2 menos 2 por 2, 4. Entonces la y vale menos 2. Y vale menos 2. Menos 2. Y ahí tienen. Ya tienen los dos valores, x e y. X vale 2 y la y vale menos 4. Pueden después ustedes mirar si se da llevando en las ecuaciones. Van a hacer lo mismo con el AD. La misma idea, o sea, una ecuación, un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas. Ahora, me dice esto. Muestre que la función satisface la ecuación del calor. La derivada parcial de z con respecto a t es igual a esta expresión. Y acá tengo z y tengo 2. Entonces vamos a hacer para el primero. Voy a poner esto así para que me quede correcto. Voy a ir acá a diseño, disposición, columnas, 1. Ahí. Entonces vamos a trabajar solamente con el primero. A ver, ¿qué es lo que yo necesito? Fíjense que necesito esta expresión. Necesito la derivada parcial de z con respecto a t. Y después vamos a calcular el siguiente. Primero esto. Y después tenemos que igualar a ver si corresponde. Entonces me dice, la derivada de z, acá está z, con respecto a t, y t está aquí. Si t está en e elevado a la menos t, entonces coseno de x sobre c es constante. Entonces lo que voy a derivar va a ser solamente la primera expresión. Entonces voy a copiar igualito esto y traemos aquí. Así. Y entonces indico que esta parte voy a derivar. El otro es constante, entonces por eso ni tocamos siquiera. Es igual. Y entonces si derivo con respecto a t y es e a la t, entonces me va a quedar menos, la derivada de t va a ser 1, entonces la misma expresión. Así. Acá. Y esto que es constante, no tocamos. Entonces llevamos aquí. Ahí está. Se queda este por el momento acá. Ahora vamos a hacer la siguiente, que es esta parte que tengo adentro. Después vamos a igualar a ver qué ocurre. Entonces voy a hacer la segunda derivada de z con respecto a x. Pero para que pueda hacer eso, primero tengo que tener de z con respecto a x nada más. Entonces voy a escribir eso primero, porque yo necesito esto primero para poder hacer la pura. Fíjense ahí. La derivada parcial de z con respecto a x necesito como base para la segunda derivada. Entonces, si hago con respecto a x, fíjense, esto va a ser constante. Entonces, copiamos igualito. Copiamos igual completo y llevo acá. Y vamos a ver cómo derivamos. A ver,
Si yo voy a considerar, y voy a poner acá también esto para que no se pierda. Un ratito. Un ratito. Insertar. Ecuación. Ecuación. Atrás. Atrás. Y ahí está. Y ahí entonces voy a colocar esto. Que voy a derivar. Así. Es igual. Y entonces vamos a derivar. ¿Por qué? Porque la X está aquí adentro. Entonces por eso es que voy a tener que hacer así. Entonces va a ser ¿cuánto? Si yo derivo este coseno, acuérdense que coseno es menos seno, pero tiene un argumento diferente a X porque la C es una constante. Entonces tengo que hacer eso que voy a derivar. Entonces voy a tener que derivar así. Voy a poner un paréntesis. Y entonces acá adentro va a estar este X sobre C. Así. Y acá voy a indicar de que esto está derivándose. ¿Por cuánto? Por e elevado a la menos t, e elevado a la menos t, y la derivada de coseno es negativo. Entonces el negativo pongo afuera. Y adentro, entonces me va a quedar, ¿cuánto es la derivada de coseno? La derivada de coseno es seno. Entonces me va a quedar así. Seno. Ahí está. Y esto trabajamos rápidamente. Es igual. ¿Qué me queda ahí? Es igual. Subió ya otra vez esta cosita rara así. No entiende que no quiero ahí. Desgraciado. Ahí está. Bueno, si hago entonces con respecto a X, fíjense que la derivada entonces va a ser 1 sobre C. Entonces voy a tener menos 1 sobre C. Así. Y toda la otra expresión que no cambia. Esto no cambia. Igualito se queda acá. Ahí está. Ahora sí vamos a hacer con respecto a X la segunda vez. Entonces va a ser, es igual. Toda esta expresión se queda igual. Esto no cambia porque no tenemos X ahí. Entonces se queda así mismo acá. Así. Y esto sí necesitamos derivar. Entonces si derivamos seno me va a quedar coseno. Pero tengo también un argumento xc. Entonces tengo que derivar esto. Así mismo como está acá. Entonces llevamos aquí. ¿Y por cuánto? Y va a ser por coseno de x sobre c. Oh, mira, ¿verdad? Pero es fácil. Ahí está. Ahora, entonces derivamos. Así. Voy a tener menos. Y acá, fíjense, la derivada de esto me va a quedar 1 sobre c. Y ya tengo acá 1 sobre c. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar 1 sobre c al cuadrado. 1 sobre c al cuadrado. Así. 1 sobre c al cuadrado. Y toda la otra expresión, esto que tenemos aquí. Este, aquí, y este también. La derivada de S ya pusimos o ya sabemos que es 1 sobre C. Ahí está. Y ahora entonces traigo estos dos para ver si se cumplen. Tienen que hacer después su igualdad porque me está diciendo si es cierto que son iguales. Ahí está. A ver. Ahí está. Este me parece que tenía un errorcito, pero a ver. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a t es esto que tenemos aquí. Es igual c al cuadrado por, y toda esta expresión que tenemos aquí. Toda esta expresión. Entonces voy a colocar aquí en un paréntesis grande. Un paréntesis grande. Así. Y ahí está.
Entonces, ¿qué voy a simplificar acá? Voy a simplificar este c al cuadrado con el otro c al cuadrado. Así con este. Y ahí verifico si se cumple. Ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos e a la t y coseno de x sobre c. Y entonces ahí sí se demuestra de que efectivamente son iguales. Es igual a esto. Ahí está. Y ahí se quedó esto. Asimismo, van a hacer también para el que queda ahí como pendiente. Bueno, ahí ya queda solamente uno. Entonces van a seguir el mismo procedimiento y ya van a poder hacer. Bueno, vayan haciendo, por favor, esos que sobraron, no dejen. Si ustedes pueden corroborar, acuérdense, ¿por qué? Porque esa derivada parcial, mixta o cruzada, es igual. Bueno, ¿alguna consulta, chicos y chicas? ¿Entendieron algo? ¿Sí? ¿No? No sé. Kimbo, palace acá, brother. Eso es normal, normal. Bueno, les voy dejando y esto les voy a colocar ahora y nos vemos en 8 días más, que ya es el último día antes del Profe, examen. la tarea es lo que sobró ahí. ¿Cómo? ¿La tarea cuál va a ser? De esta semana. Sí. No me acuerdo. A mirar un poco aquí, a ver si tengo cálculo 1, cálculo 2. Aquí está. Acá está. Tarea semanal. ¿Ven? Aquí está. Ah, ya. Tarea Voy semanal. practicando entonces la otra. Sí, seguramente les voy a poner estos que quedaron como pendientes. Ese Bueno, último estuvo interesante. este está potente, como se dice. Bueno, chao chicos, cuídense mucho y si Dios quiere, en 8 días más estamos juntos.